A empezar. Tenemos una nueva serie sobre la ofrenda en la adoración pública. Hace algunas semanas, en nuestra reunión de miembros, los pastores hablaron acerca de nuestro deseo de reformar nuestra práctica de las ofrendas dentro de la adoración corporativa, más conforme a la palabra de Dios. Y así que hoy, con la ayuda del Señor, voy a comenzar esta serie sobre el dar y las ofrendas. Ahora no se me asusten, no vayan a pensar que les vamos a hacer un bajonazo espiritual. No nos estamos convirtiendo en una iglesia del Evangelio de la prosperidad. Lo que vamos a hacer es examinar lo que la Biblia tiene que decir acerca de las ofrendas y de la adoración pública o la adoración corporativa. Antes de hablar acerca de las ofrendas dentro de nuestra adoración corporativa, tenemos que comenzar con la enseñanza bíblica sobre el dar y específicamente con el corazón del dar. Al comenzar esta serie sobre el ofrendar, creo que es importante que empecemos en el lugar correcto. Cuando muchas personas escuchen una enseñanza sobre dinero, ofrendas, dar o mayordomía, muchas veces hay una reacción inmediata en el corazón. Permítame terminar y usted puede preguntar al pastor aquí. Gracias. Y siendo honestos, en muchos sentidos, entendemos por qué hay esa reacción. Hay muchos falsos maestros hoy en día que han abusado del pueblo de Dios. Hombres que han manipulado emociones, torcido a las escrituras, manejado mal los fondos de la iglesia y tratado la casa de Dios como un negocio. Lobos disfrazados de pastores han robado al pueblo de Dios y han traído reproche sobre el nombre de Cristo. Pero hermanos, escúchenme. El abuso no cancela el uso correcto. O sea, que algo se abuse no significa que no se pueda usar bien. ¿Me explico? La respuesta a la corrupción no es la desobediencia. Y debemos permitir que sea la palabra de Dios, no nuestra cultura, no malas experiencias, no falsos maestros, la que moldee nuestro entendimiento acerca del ofrendar. Y lo que vamos a ver hoy es esto. El dar cristiano no se trata principalmente del dinero. Se trata del corazón. O podríamos decirlo así. El corazón del verdadero dar es Cristo mismo. Busquen ahora en sus Biblias conmigo Hechos capítulo 2. Y vamos a ver en el primer lugar, koinonia, el corazón de la generosidad cristiana. Hechos capítulo 2 y mis hermanos vamos a ver muchas citas bíblicas en esta mañana. Es importante poner los ojos en ellas para ver la enseñanza bíblica. Hechos capítulo 2, versículo 40 hasta el versículo 47. Hechos 2, 40. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la palabra del Señor. Ahora, antes de entrar el texto mismo, recordemos un poco del contexto de Hechos capítulo 2. Cristo ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo. El Espíritu Santo había sido derramado en Pentecostés. Pedro se levantó a predicar a Cristo crucificado y resucitado, y Dios obró poderosamente. Miles fueron convertidos en un solo día. Y lo que encontramos al final de Hechos 2 es una descripción de aquella iglesia primitiva en Jerusalén. No estamos viendo simplemente un grupo de personas reuniéndose informalmente. Estamos viendo a la iglesia del nuevo pacto comenzando a tomar forma bajo supervisión apostólica. Es una etapa de transición. El paso del antiguo pacto al nuevo pacto está ocurriendo. Muchas cosas todavía están, por decirlo así, en etapa de desarrollo, en forma embrionaria. Pero ya podemos ver claramente los elementos fundamentales de la adoración corporativa cristiana. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 42. Ve allí conmigo, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra traducida como comunión es la palabra griega koinonia. Y todo el mundo conoce mi amor por esta palabra koinonia. Ahora bien, principalmente nuestro tiempo hoy va a estar enfocado en esta palabra que aquí se traduce como comunión. Yo recuerdo cuando prediqué este pasaje por primera vez allá en la iglesia Bautista del Manuel. Y cuando llegué a esta palabra, koinonia, comunión, yo asumía automáticamente que simplemente estaba hablando del compañerismo entre hermanos, la comunión entre los hermanos, de pasar tiempo juntos y compartir unos con otros. Pero la palabra griega que encontramos aquí es koinonia. Y esta palabra es mucho más rica y amplia de lo que muchas veces pensamos. Koinonia habla de comunión cristiana, sí, pero también de compartir, de participación, de tener parte en algo, de contribuir, y hasta podríamos decir de una colaboración o participación conjunta en las labores del Evangelio. Un comentarista lo explica así. Las palabras relacionadas con koinon, la raíz, en griego, normalmente significan compartir algo con alguien, más allá de la simple relación misma o darle a alguien participación en algo. Y lo que más me impactó, mis hermanos, y realmente me hizo detenerme a pensar cuidadosamente en esta palabra, fue su ubicación aquí en el pasaje. Tenemos que recordar que lo que se describe en el versículo 42 es adoración pública en la iglesia local. Aunque aquí vemos una secuencia litúrgica todavía bastante sencilla y primitiva, está bajo supervisión apostólica y llegará a desarrollarse plenamente a lo largo del Nuevo Testamento. Otra pista importante la encontramos en el versículo 44, ve allí. Todos los que habían creído estaban juntos. Y esto ya se nos había indicado desde el inicio del capítulo 2, la iglesia reunida en Jerusalén. El libro de Hechos es un libro transicional y fundacional. Y a lo largo de este libro, muchas
de estas cosas se irán definiendo con más claridad. Tenemos que verlo aquí todavía en una etapa embrionaria no completamente desarrollada. Así que esta sección se refiere a la adoración pública de la iglesia. Y mientras estaba leyendo al doctor Sam Waldron sobre este pasaje, él hizo una observación muy interesante citando también a Juan Calvino. Ambos argumentan que esta coinonía aquí no es una referencia específica simplemente al compañerismo entre hermanos, sino que incluye la idea de dar limosnas, contribuir económicamente, compartir materialmente. Y por esa razón, los pastores creen que debemos recoger las ofrendas dentro de nuestra adoración corporativa. Obviamente, yo estoy convencido de ello, pero no quiero simplemente imponer una práctica. Quiero instruir sus mentes y sus conciencias sobre el asunto, para que como iglesia podamos seguir reformándonos cada vez más conforme a la palabra de Dios y, mis hermanos, hacerlo con fe. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender un poco más acerca del corazón del dar. Creo que es lo más importante empezar aquí. Entonces, para resumir, esta palabra coinonía tiene un rango amplio de significado: compañerismo, comunión, compartir, participación, contribución, colaboración. En el contexto de Hechos 2, uno de los significados principales que tenemos delante de nosotros es el compartir recursos y el dar económicamente entre el pueblo de Dios. Estos creyentes perseveraban constantemente en esta coinonía. Era algo regular, intencional, sistemático y hecho como adoración. Su dar fluía de corazones transformados por el Evangelio de Jesucristo. Consideremos ahora, en segundo lugar, los hijos de Dios son un pueblo generoso. Los hijos de Dios son un pueblo generoso. Una de las cosas que se vuelve evidente cuando leemos las Escrituras es esta: el pueblo de Dios se caracteriza por la generosidad. No por ser codos o, ¿cómo se llama? Tacaños, ¿verdad? No por el egoísmo, no por acumular para sí mismos, sino por la generosidad. Vea Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora bien, aquí debemos tener mucho cuidado. Esto no es comunismo ni socialismo. No es una redistribución forzada. Esto era generosidad voluntaria fluyendo del amor del Evangelio. Estos creyentes amaban a Cristo y amaban a su pueblo, y por eso daban libremente. Hermanos, el dar revela mucho acerca de nuestra condición espiritual. Eso es cierto. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchas veces el dinero expone en qué confiamos, qué amamos, qué tememos, cuáles son nuestras prioridades y qué adoramos. Y a veces nuestros hábitos de gastar predican más fuerte que nuestras propias palabras. Estas son preguntas importantes que debemos hacernos honestamente. ¿Es usted una persona dadivosa? ¿Es generoso? ¿Está contento con lo que Dios le ha dado? ¿O siempre necesita la próxima cosa? El próximo aparato, el carro más bonito, la posesión más nueva. No es pecado tener cosas buenas y bonitas, pero sí puede
revelar algo pecaminoso cuando constantemente anhelamos más y más porque nuestro corazón no está satisfecho con el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Es usted un buen mayordomo? Somos cuidadosos nosotros con nuestras finanzas. ¿Sabe a dónde se va su dinero? ¿Es cuidadoso con sus gastos? ¿O simplemente pasa la tarjeta y gasta sin pensar? ¿Está usted ahogado en deudas innecesarias? ¿Se ha esclavizado financieramente por deseos mundanos? Y muchas veces lo que sucede es esto, mis hermanos. Nos cargamos con deudas innecesarias y luego decimos, no puedo dar. No puedo dar. Cuando en realidad simplemente hemos escogido otras prioridades por encima de la obediencia. Acompáñame ahora a Santiago capítulo 1. Y vamos a ver aquí, en tercer lugar, todo lo que tenemos proviene de Dios. Santiago 1, todo lo que tenemos proviene de Dios. Ahí en el versículo 17, Santiago 1, 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mis hermanos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nuestra vida viene de Dios. Nuestro aliento viene de Dios. Nuestra fuerza viene de Dios. Nuestras posesiones vienen de Dios. Nuestro trabajo y nuestros ingresos vienen de Dios. Cada oportunidad que tenemos proviene de Dios, de su mano. Hermanos, nosotros no somos dueños absolutos de nada. Somos administradores, mayordomos. Dios nos ha confiado estas cosas por un tiempo, y un tiempo cortito. Todo lo que poseemos es realmente del Señor. Y un día tendremos que rendir cuentas de cómo administramos lo que Él nos entregó. Ahora acompáñeme, por favor, Mateo 25. Mateo, capítulo 25, el Evangelio de Mateo 25. Y vamos a leer un pasaje, quizás un poquito largo, pero es importante. Mateo 25, capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios espera administración fiel de parte de su pueblo. El siervo malo enterró lo que su Señor le había confiado. Y nosotros tampoco debemos enterrar lo que Dios nos ha dado. Dios no nos llama a desperdiciar sus recursos. Dios no nos llama a vivir irresponsablemente. Dios nos llama a usar fielmente lo que Él ha puesto en nuestras manos. Debemos usar, mis hermanos, nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestras posesiones, nuestras finanzas, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para el reino de Dios, para la iglesia de Cristo, para el avance del evangelio, para el bien del pueblo de Dios, para apoyar la obra de Cristo en este mundo. No debemos, mis hermanos, ser enterradores de talentos. Debemos ser administradores fieles. Todo lo que tenemos debe ser usado para la gloria de Dios. El cristiano no vive solamente para sí mismo. Vivimos para Cristo, para su iglesia y para el avance de su evangelio. Debemos dar. Y debemos orar para que el Señor nos dé un corazón generoso. Un corazón dispuesto a compartir. Un corazón libre del amor del dinero. Un corazón que refleje la generosidad de Cristo. Porque el verdadero dar no comienza en la billetera, sino en el corazón transformado por el evangelio. En cuarto lugar, vamos a considerar el corazón del dar es Cristo. Y ese es el centro de todo este sermón. ¿Por qué los cristianos deben ser generosos? Porque Dios ha sido generoso con nosotros en Cristo. ¿Acaso Dios fue codo con usted? ¿Le negó su misericordia? ¿Lo salvó solo a medias? No, Él le dio todo en Cristo. Hermanos, si usted está en Cristo, sus pecados han sido perdonados. Usted ha sido reconciliado con Dios. Usted ha sido adoptado. Usted ha sido justificado. Usted es heredero de la vida eterna. Usted pertenece al reino de Dios. Y todo esto vino por medio de Cristo, gratuitamente. Imagine tener una deuda tan grande que jamás podría pagarla. Aunque trabajara 100 vidas enteras, nunca podría saldarla. Amados hermanos, esa es nuestra condición por causa del pecado. Nosotros teníamos una deuda delante de Dios que jamás podríamos pagar, pero Cristo pagó esa deuda con su propia vida. Colosenses 2, 13 y 14, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo canceló nuestra deuda en la cruz. Bueno, los que se han arrepentido y confíen solamente en Él. Y por eso el corazón del dar cristiano es Cristo y lo que Él ha hecho.
En quinto lugar, creo que la palabra tacaño, ¿verdad? No sé cuál es mejor, pero tacaño revela un problema espiritual. Hermanos, si somos agarrados con el dinero, si nos aferramos desesperadamente a nuestras posesiones, si nos cuesta ser generosos, si nos incomodamos cada vez que se habla de dar, entonces debemos examinarnos honestamente delante de Dios. Debemos preguntarnos, ¿por qué nos aferramos tanto al dinero? ¿Será que no confiamos en la provisión de Dios? ¿Será que pensamos que todo lo hemos conseguido por nuestra propia fuerza? ¿Hemos olvidado que Dios nos dio la vida, el aliento y todo lo que tenemos? ¿Amamos más este mundo presente que a Cristo? Solamente el Señor conoce perfectamente el corazón. Pero muchas veces, el dinero revela lo que realmente atesoramos. La manera en que usamos nuestras finanzas muchas veces expone nuestras prioridades espirituales. El cristiano no debe ser dominado por el amor del dinero, al dinero. No debemos vivir solo acumulando para nosotros mismos. Dios llama a su pueblo a ser generoso, desprendido y dispuesto a compartir. Muchas veces decimos, no puedo dar, pero tal vez el problema no es falta de recursos, sino falta de contentamiento, falta de confianza en Dios o un corazón demasiado apegado a las cosas materiales. El dinero es un buen siervo, pero un terrible amo. Y cuando el corazón ama más las posesiones que a Cristo, algo anda mal espiritualmente. Ahora, busquen conmigo en sus Biblias Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. El dar cristiano es adoración. El dar cristiano es adoración. Hebreos 13. 15. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. El dar es adoración. El dar es un sacrificio espiritual agradable delante de Dios. El cristiano no solamente adora con sus labios, también adora con sus recursos. El dar no es una campaña para recaudar fondos. No es manipulación emocional, no es presión humana, no es un impuesto religioso, no es dar por obligación externa. El dar cristiano es adoración que fluye de un corazón agradecido. El dar cristiano es gratitud práctica hacia Dios. El dar cristiano es una expresión de amor por Cristo y por su iglesia. Y el dar cristiano es una respuesta a la gracia que hemos recibido en el Evangelio. Segunda de Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y observen lo que dice la Escritura, no forzado, manipulado, presionado, de mala gana, con resentimiento, sino alegremente, voluntariamente, gozosamente, con un corazón dispuesto. ¿Por qué el cristiano puede dar así?
porque entiende que todo lo que tiene ya le pertenece a Dios. Porque reconoce que Dios ha sido abundante en misericordia con él. Porque Cristo no fue tacaño con nosotros. Y porque el Evangelio produce corazones generosos. Hermanos, Dios no solamente mira cuánto damos. Dios mira el corazón con el que damos. Podemos dar mucho dinero y aún así hacerlo con un corazón frío. Y también alguien puede dar poco, pero hacerlo con fe, amor y gratitud genuina. El Señor ama al dador alegre, aquel que nos da gozo, aquel que da con gozo porque entiende la gracia que ha recibido en Cristo. No demos simplemente por costumbre. No demos mecánicamente. Demos como adoradores. Demos con gratitud. Demos con fe. Demos recordando que todo proviene de la mano de Dios. Ahora bien, hermanos, después de haber visto que el dar cristiano es adoración, surge naturalmente una pregunta práctica. ¿A quiénes debemos dar? ¿O a quién? Porque la generosidad cristiana no es algo desordenado ni guiado meramente por emociones de un momento. La Escritura nos muestra principios claros acerca de cómo debemos administrar lo que Dios nos ha confiado. Y debemos recordar algo importante. El Señor no nos llama solamente a ser dadores, sino a ser buenos mayordomos, administradores. Nuestro dar debe ser bíblico, sabio, ordenado y intencional. Y la palabra de Dios nos muestra varias áreas donde el cristiano debe ejercer esta generosidad y esta coinonía cristiana. ¿A quiénes debemos dar? Bueno, primero la iglesia local. Debemos dar para el sostén de los pastores, el ministerio de la palabra, las necesidades de la iglesia, la benevolencia, el avance de las labores del ministerio. Hermanos, la iglesia local debe ser el lugar principal donde damos nuestras ofrendas. Es allí donde somos alimentados espiritualmente. Es allí donde nuestras almas son cuidadas. Es allí donde servimos y adoramos juntos. Otras ofrendas y ayudas no deben reemplazar nuestro compromiso con la iglesia local. Segundo lugar, ¿a quién debemos dar? A los santos, los creyentes, nuestros hermanos en la fe. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los que de la familia de la fe. Debemos ser generosos con hermanos necesitados, creyentes que están pasando por pruebas, familias con necesidades reales, santos que requieren ayuda práctica. Y ve aquí, nuestra prioridad es los hermanos. Muy interesante, ¿verdad? Antes de los que están en las calles. Muy interesante. El Evangelio nos llama a compartir nuestras vidas unos con otros. No solamente palabras, también recursos, tiempos y ayuda práctica. Necesitamos dar también a las misiones y la obra del Evangelio. Debemos dar para apoyar misioneros fieles, apoyar la plantación de iglesias, sostener ministerios bíblicos y fieles, ayudar al avance del Evangelio. Las iglesias deben participar activamente en la expansión del reino de Dios. No todos irán al campo misionero, pero todos podemos participar mediante oración, apoyo y generosidad. Necesitamos dar también, según la palabra, a los pobres. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Dios llama a su pueblo a tener compasión. El cristiano no debe ser indiferente ante la necesidad. Debemos estar dispuestos a hacer bien cuando está en nuestras manos hacerlo. Ayudar al necesitado es una expresión práctica del amor cristiano. Y el dar es un acto de fe. Es confiar en la provisión de Dios.
Es creer que el Señor cuidará de nosotros. Es amar a Cristo más que las posesiones. Es vivir con prioridades eternas. Es creer las promesas de Dios. La generosidad cristiana es la fe haciéndose visible. Es un corazón que confía en Dios y por eso puede dar libremente. Muchas veces el temor nos hace aferrarnos al dinero. Pero el cristiano recuerda siempre, todo lo que tiene proviene de Dios. Y el mismo Dios que ha sido fiel hasta hoy, seguirá siendo fiel mañana. El Señor nunca será deudor de nadie. Hermanos, Dios quiere más que nuestro dinero. Dios quiere nuestro corazón. Y cuando el corazón sido verdaderamente transformado por el Evangelio, la generosidad comenzará a verse cada vez más. No perfectamente, no sin lucha, pero sí verdaderamente. Porque el cristiano entiende, Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo. Cristo no fue tacaño con nosotros. Él se entregó a sí mismo por su pueblo. Y el Evangelio produce corazones generosos. Y si usted está esta mañana aquí sin Cristo, entienda eso claramente. Sus ofrendas no pueden salvarlo. Ninguna cantidad de dinero puede limpiar su pecado. Ninguna obra humana puede reconciliarlo con Dios. Solamente Cristo salva pecadores. Arrepiéntase de sus pecados y venga a Cristo por la fe. Confíe únicamente en Él, porque hay más misericordia en Cristo que pecado en usted. Que Jehová tome su palabra esta mañana, mis hermanos, y la haga fructificar en nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Obres en nosotros por medio de ella y tu Espíritu Santo. Oramos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar ahora el tiempo